¿Pudieron llegar a alguna profundización de esa discusión, por ejemplo, en la distribución de esas jornadas híbridas? Voy a inventar, un 50% para personas trabajadoras, como para que nos puedan indicar eso. Sí, gracias. Mira, aquí lo importante, creo yo, lo fundamental es haber levantado un diagnóstico. Esto claramente permitió tener antecedentes de la percepción que tenían las personas, las funcionarias y funcionarios con respecto a cómo se veía. Hay que hacer el punto de que tenemos el pilotaje fue dado en 2020-2021 de manera así automática, simplemente por el hecho de estar en algunos casos con teletrabajo total, y ya después de 2021 en una organización interna que permitió turnos de 2 o 3 días presenciales y lo opuesto, ¿cierto?, en el hogar. Y ese pilotaje ya estaba, entonces la gente ya tenía una percepción clara de lo que se sentía, ya de cómo andaba su vida familiar, esa conciliación. Por lo tanto, en la encuesta lo que dio mayor porcentaje, lo que mostró hace poco Katy, fue precisamente eso, que la gente optaba por turno híbrido de 2 o 3 días en el trabajo. Esa encuesta fue levantada por la asociación, la institución no levantó datos. Por lo tanto, fue un aporte fundamental. ¿2 o 3 días de teletrabajo o presencial? ¿Perdón? ¿2 o 3 días de teletrabajo? En general era 3 días en la oficina y 2 de teletrabajo. Sí. Lo que pasa es que ese ha sido como el modelo que hemos seguido todo el 2022 también. Entonces, acomoda mucho a las personas. Porque también está el sentir o el sentimiento de estar 5 días en el hogar, todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Menos acceso a oportunidades, encierro, o sentir que no está siendo parte de la institución de alguna manera, o participar de eventos importantes. Entonces, siguiendo con tu pregunta, eso fue fundamental para la definición. Y por otro lado, también se definieron criterios. Criterios que creo que algo comentó ya Catherine, ¿cierto? En conjunto definimos criterios que tenían vinculación fundamentalmente con personas que estaban al cuidado de sus hijos e hijas, sobre todo en el caso de niños menores. Intentamos incorporar también un criterio, hay que decirlo, el ser asociado a ANFASE. Katy mencionó hace un momento que nosotros tenemos 92-93% de la población asociable de la institución, por lo tanto es un porcentaje bastante alto. Y hubo aceptación de parte de la mesa. Pero, sin embargo, después Sendipres, que es el organismo que está viendo esto, para bien o para mal, nos pidió que lo sacáramos, porque podía verse como una práctica discriminatoria. ¿Katy? Sí, complementar un poquito lo que preguntaste, Daniela, porque además hay un tema que tiene que ver con... nosotros tenemos labores que son presenciales en la comunidad educativa. Entonces... y hay un gran porcentaje que tiene esa función en particular. Entonces también era hacerse cargo de esto y decir, perfecto, hay una disposición nuestra a que los trabajadores, los funcionarios cumplan con su labor de ir a los colegios, de atender a la comunidad, de orientar, que son los objetivos de la agencia, pero eso sin embargo no es excluyente de la posibilidad de tener teletrabajo. Entonces, esta distribución híbrida permite que los días que ellos van a ir presencial, podían ir a las comunidades, atiendan los colegios y luego que ellos tienen un sistema de paneles donde van haciendo cruces de información y eso perfectamente lo pueden hacer de manera virtual. Entonces, también es un tema de cómo nosotros damos las posibilidades o cotejamos las oportunidades para que esto no sea, porque si no había un grupo de personas que lamentablemente no iba a poder optar a eso y que sin embargo lo había hecho de manera perfecta durante 2 años. Entonces, porque además hay un rol social también cuando uno es funcionaria y sobre todo cuando trabaja en áreas tan delicadas como la educación. Para nosotros es súper importante también como asociación, mantener un contacto directo con la comunidad, ojalá también incidir con respecto a cómo nosotros mejoramos el sistema educativo en Chile. Entonces, para avanzar en eso necesitamos también el insumo de estar en la comunidad, de recoger esos antecedentes, de tener ese vínculo directo. Entonces, no queríamos perder eso también y había que llegar a un punto de equilibrio. Habían dicho al final de la presentación que, como digamos con esos proyectos, que no fueran solo dependientes de la DIPRES, sino que tuvieran como un trabajo interministerial y querían saber como si habían profundizado en eso, si tienen tal vez como una opción un poco más concreta, si así lo habían pensado.
La verdad es que nosotros no tenemos una opción concreta de eso, a menos que fuese, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que en el fondo es como lo que tenemos ahora, que es una mesa de trabajo, que fuese una mesa técnica de trabajo interministerial, donde se puedan ver distintas posiciones, porque como decíamos anteriormente, si bien hay que recoger datos que son específicos de cada servicio, también es cierto que hay cosas que son transversales, sobre todo en el servicio público, y lo otro es que además también hay un tema político ahí, de definición de políticas públicas al respecto. Y eso no pasa por la DIPRES, eso pasa por los ministerios. Entonces, bueno, incluso pasa desde el gobierno central, pero en la medida que se hace esta bajada, ¿cierto? Entonces tiene que ver con las políticas que se implementan desde los ministerios, con respecto al Ministerio de la Mujer, con respecto a la mujer y el trabajo, lo que mencionaba aquí la compañera acá, ¿cierto? También lo que mencionó es que es súper importante el tema de los liderazgos femeninos, por ejemplo. Y también el tema en el Ministerio del Trabajo, cómo hacemos esa bajada también, tomando en consideración las condiciones en las que trabajamos las mujeres principalmente, la doble labor, o lo que mencionaba acá también a través de vía Zoom, cómo se hace un trabajo cuando uno es cuidador. Y esa labor de verdad que es encasillar eternamente a una mujer en cierto rol. Entonces yo creo que hay un tema también de políticas con respecto de políticas públicas con respecto a cómo se enfrentan estos temas. Y lo ideal es tener esa mirada transversal. Sí, quiero agregar que esto también debería estar incluido en la agenda de modernización del Estado, dado que hemos vivido un periodo que ya va para casi los 3 años, en donde nos hemos podido dar cuenta de que hay formas distintas de hacer las cosas, hay formas distintas de concebir el trabajo. Como mencionó Caterina al principio, nuestra institución tuvo, digámoslo así, la fortuna de hacerse acreedor al Premio de Excelencia Institucional, ¿cierto?, en medio de la pandemia, porque de alguna manera logramos reinventarnos con un 99% de gente en la casa, en el hogar, y aún así a lo mejor salimos a prestar el servicio que le prestamos a la ciudadanía, que en este caso son las comunidades educativas de todo Chile. Por lo tanto, creemos que debiera haber quizás orientaciones desde el Servicio Civil, una agenda conjunta al Ministerio de Trabajo, ANEF incluso, ¿cierto?, en donde se diera espacio para ampliar esto y que no quedara solamente en las manos de la DIPRES, que en el fondo fundamentalmente lo que ven son criterios de carácter económico. Y no tener miedo a esto, o sea, creemos nosotros que si esto está muy estructurado, está ordenado, se puede hacer etapas de pilotaje con porcentajes, con cuotas de porcentaje de personas, ¿cierto? Esto claramente puede ser una nueva forma de concebir el trabajo en el Estado. Pero dentro de la colectiva han podido, por ejemplo, hablar de ciertas medidas, además de falta de cifras. Por ejemplo, tú nombraste en un momento jornadas híbridas como en el sector privado, como de conciliación. Es que creemos que hay 2 factores que influyen, y aquí me voy a desprender un poco del colectivo, voy a hablar desde mi lugar como agente de igualdad. Creo que hay 2 factores que son determinantes. Generalmente se ve como mal desde las empresas recabar demasiada información respecto a los trabajadores, ¿no es cierto? Como no me puedo pasar del límite. Pero si yo no entablo una conversación, si yo no entablo una relación en la cual yo conozca las necesidades de las trabajadoras, sobre todo, jamás voy a poder tener medidas de conciliaciones reales respecto a cómo voy matizando. Nosotros hemos visto dentro de las empresas, precisamente con lo que hablaban, ¿no es cierto?, esto de híbrido es muy fácil para muchas, pero también es muy complicado para otras que no tienen, que tienen a los niños llorando. Como decía Virginia Woolf, las mujeres perdimos la habitación propia en esta pasada de la pandemia, entonces esto que se ve tan magnífico tiene sus topes. Sí creemos que es muy importante generar un diagnóstico a nivel nacional y ahí ponemos harto énfasis. De partida nos llama la atención cómo han pasado tantos años desde que, no sé, está el CENAMED y el trabajo increíble que ellas hacen, que no se haya hecho un catastro real en qué condiciones estamos maternando y en qué condiciones estamos trabajando las mujeres. Entonces nos encontramos con, son como ollas a presión que de repente explotan y nos encontramos con toda esta información, mujeres sobrepasadísimas. Entonces, ¿cómo lo hago para poder conciliar mi trabajo? ¿Cómo le digo a mi jefe que tengo? Hay cosas que son súper básicas, que tienen que ver con temas de salud, que las mujeres no se atreven a decir porque están mal vistas. ¿Cómo yo explico que tengo endometriosis si la mitad de los ginecólogos de Chile encuentran que es como algo de la cabeza todavía? Entonces, hay, entrando un poco más en profundidad,
hay un problema social del cual nadie se hace cargo y se tiran la pelota, ¿no es cierto? Hay un problema de violencia que, a pesar de que estamos en el 2022, que hablamos de feminismo, que hay marchas, lo que vemos en cifras, y en las cifras que tenemos también tenemos que pensar que están coladas porque no todas las mujeres llegan a denunciar, porque no todas las mujeres se atreven. Vemos este año las cifras respecto a las violaciones como han subido, ¿no es cierto? Vemos las cifras respecto a los abusos callejeros, que la gobernación tuvo que mandar a hacer una campaña en donde yo estoy culpabilizando a un tercero, ni siquiera me estoy tratando de solucionar el problema de base. Y lo que uno ve desde la institucionalidad, porque son temas que están en esta tierra de nadie, es es que mira, en realidad nosotros desde acá tenemos la mejor de la onda, lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero no es mi tema, entonces no me hago cargo. Si nosotros como Estado, como país, como sociedad, como cada uno, como persona individual, no nos hacemos cargo de la educación, de cambiar las bases educacionales, porque nosotros estamos hablando hoy en día, en todos lados hablamos de igualdad de género y los currículos escolares no han cambiado. Las niñas a los 6 años sienten la brecha y no les pasan historia de las mujeres dentro de los colegios. Entonces, eso perpetúa las brechas. Entonces, si no nos hacemos cargo de cómo parar 5 segundos y sentarnos a mirar y mirar el panorama general y decir, a ver, ¿dónde están los vacíos reales? ¿Cómo enfrentamos esto? Y no es un trabajo que tengan que hacer ustedes solo desde el Ministerio del Trabajo, es un trabajo que hay que hacer uniendo y trabajando en la interseccionalidad. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, el CERNAMED, el Ministerio de Educación, todos tienen que ver, porque todos somos parte de la sociedad. Ha sido súper, yo creo que el mismo hecho de que nadie se haya hecho cargo de esto, reventó a las mujeres en pandemia. Hoy en día las ISAPRE y FONASA no están pagando las licencias a las mujeres que están estresadas. ¿Qué hacemos con esa situación? ¿Cuántas mujeres? Sí, y ahí empezamos a hacer el cruce de información. Sabemos que el 73% de las mujeres mantienen su casa sola. Eso es más o menos la cifra a la que hemos llegado nosotras, es más del 60%. Si es más del 60% y solo un 34% está contratada, entonces significa que hay un 30% que está trabajando en negro. Entonces, si esa mujer del 30% está trabajando en negro, además quizás no tiene un trabajo, tiene 2, porque no le da, porque hay una brecha salarial. Entonces, empecemos a juntar los factores que se van sobreponiendo, y esto es un desastre por donde se le mire, del cual me lavo las manos y no me hago cargo. ¿Qué pasa con lo que exponía la compañera de las cuidadoras? Hoy en día recién hay una forma de poder que las cuidadoras se distingan. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen otro sistema de ayudas? ¿Cómo cooperamos entre todos? Yo, más allá de la visión política que uno pueda tener respecto a este gobierno o a otros gobiernos, acá hay un trabajo donde todos tenemos que poner de nuestra voluntad y todos tenemos que poner de nuestra parte para que la situación mejore. ¿Cómo logramos, en el fondo, juntar esta data que se necesita de manera real y efectiva para poder tomar decisiones que nos favorezcan a todos? Es muy grande. Entonces, sí creemos que yo puedo proyectar y puedo decirte, mira, medidas de conciliación dentro de estos espacios, claro, espacios específicos se me ocurren un montón, como lo que habla el señor de la CCU, perdón que no recuerdo su nombre, que decía, bueno, estamos viendo el bono de... Pero ojo, que también ahí debiera de correr el tema de género y de pensar, porque eso es otra realidad que no sabemos cuántos hombres, que es una minoría muy poca, pero también existe, cuidan a sus hijos. Entonces, ¿cómo compensamos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay empresas multinacionales que tienen un montón de beneficios para las mamás, pero no tienen el mismo para el papá, y quizás él no se hace cargo de su hijo, pero sí se hace cargo de su sobrino que lo está criando, y en el fondo es su hijo. Entonces, ¿cómo vamos en vez de ir parchando, y esta sensación de estar como, vamos tapando los hoyos para no hundirnos, de repente vale la pena parar 5 segundos, miremos, mapeemos, ordenemos, decidamos. Sí sabemos que lo que decíamos, el híbrido, para muchos ha sido un alivio en el sentido que pueden trabajar desde las casas, aunque estén sobrepasadas, se sienten a trabajar a las 12 de la noche, porque están cuidando, es una opción. Pero también tenemos que conocer la realidad, y ahí yo creo que hay que hacer, yo creo que hay que desmitificar que esta como jerarquía que existe desde los jefes a los trabajadores. Necesitamos alinear un poco y trabajar como grupos humanos. Si estamos todos en esto y si remamos todos para el mismo lado, vamos a llegar más rápido.
pero si estamos como con estas brechas internas, nos va a costar más. Entonces, muchas veces lo otro que me llamó la atención que decía el señor de la CCU es la falta de mujeres, pero la falta de mujeres con perspectiva de feminismo, porque de repente hay mujeres que llegan a puestos muy altos, pero se tienen que masculinizar para poder hacerlo. Entonces no podemos pensar, y bueno, es que el desarrollo laboral de una mujer es súper complejo, ¿no? Que no te voy a mandar a ti porque tú tenés 2 hijos y el jefe quizás lo está haciendo por mejor. Para que no pero la mujer quiere, entonces escucharnos, generar diálogos dentro de las empresas, no existen esas instancias reflexivas. Uno llega, trabaja, entra, se va, pero la norma 3262 debiera de ampliar, la norma exige que uno tenga cierta cantidad de capacitaciones al año, pero la norma no exige en qué me tengo que capacitar ni cómo tengo que ir, no hay un lineamiento humano ahí, cómo me voy vinculando desde lo emocional, cómo le vamos poniendo nombre a las cosas que nos están pasando y que todos lo sufrimos de diferentes ángulos. O sea, la pandemia yo creo que lo mejor que nos dejó fue ir un poco desarrollando la empatía de poder decir, bueno, estamos todos hasta acá y estamos todos pegando letazos de no saber nadar en el fondo para poder llegar a la orilla. Entonces sí creemos que es súper importante ordenar primero, si no podemos construir sobre un terreno que no estamos mirando. En ese contexto, ¿han podido en la asociación, con las mujeres también que trabajan, conversar, por ejemplo, medidas que sean como de conciliación, que podrían, por ejemplo, proponer a la mesa respecto a estas realidades? La verdad es que la única forma que nosotras realmente vemos de poder descomprimir esto, ¿cierto? Y no llegar a lo que mencionaba antes, que es tener doble y triple jornadas de trabajo, porque como bien decía la compañera, seguimos cuidando y probablemente en la noche o en ratos que tenemos un poco de descompresión del trabajo de cuidados, hacemos el trabajo remunerado de forma telemática. Entonces, la única solución que nosotras vemos es que haya un sistema robusto que realmente sostenga los cuidados, aunque suene como muy lógico. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Por ejemplo, como bien decía, nosotras no tenemos sistema para las personas que nosotras cuidamos, porque cuidamos personas con alta dependencia para las cuales nunca se ha generado un sistema. No hay salas cunas, ¿cierto? Lo que ya nombré antes, colegios, etcétera. Pero si vamos a algo que es más genérico, que es la maternidad, cuando nosotras criamos, maternamos, ¿cierto? Tampoco el sistema es muy amable, sino que las salas cunas o los jardines infantiles estatales a las 4 de la tarde tú tienes que ir a retirar a la niño, y resulta de que ¿en qué trabajo tú sales a las 4 de la tarde? ¿Qué pasa si no tienes redes de apoyo? Entonces, el sistema en general tiene que ser más amable y estar enfocado y mirando hacia los cuidados, a que las mujeres somos las que sostenemos este sistema haciendo el trabajo no reproductivo, cierto, el trabajo reproductivo, no solo el no reproductivo. Vamos a transitar a congeniar estos dos, yo creo que solamente ampliando el sistema de cuidado y educando, como bien decía la compañera anterior, hacia una sociedad que cuida, sociabilizando los cuidados donde todas y todos somos responsables de cuidar al otro. Creemos que es la única forma. Cuando hablamos, por supuesto que sirve, ayuda, descomprime un poco el tema del trabajo híbrido, ¿cierto? De la flexibilidad laboral, pero no podemos perder el foco en que esto significa una doble o triple jornada de trabajo para las mujeres, en donde vamos a ser sobrecargadas nuevamente, donde sobre nuestros hombros vuelve a caer la responsabilidad de los cuidados única, sin corresponsabilidad, sin avanzar hacia la sociabilización de estos. Entonces, el tema aquí es mucho más
grande, ¿cierto? Y tiene muchos más desafíos porque las barreras son muy amplias como sociedad. Entonces, sí podemos pensar que un primer paso sería el trabajo híbrido, la flexibilización laboral, pero sin perder el norte en que tenemos que avanzar hacia una sociedad de cuidados donde sociabilicemos los cuidados, donde toda nuestra sociedad sea corresponsable de cuidar, no solamente sobre las mujeres que estamos pensando todo el tiempo en cómo, ¿cierto?, tenemos estos espacios libres de trabajo para seguir trabajando, porque cuidar es un trabajo, para poder seguir trabajando y correr hacia el jardín, hacia la escuela, buscar a nuestra persona que cuidamos, nuestra niña, niño, etcétera, y para poder llevarlo a una terapia, para poder llevarlo al médico, para poder tener este tiempo de pasar tiempo juntas y juntos. Entonces, tenemos, el desafío es muy grande. Una de las bases tiene que ser la educación, cómo avanzamos hacia una sociedad de cuidado, y un primer paso, un primer paso tendría que ser la flexibilidad laboral y el trabajo híbrido, pero sin perder el norte de que esto significa un doble peso hacia nosotras las mujeres. Respecto a Fundación Mujeres y Más, también si nos podría profundizar, porque nombró flexibilidad laboral, jornada híbrida, permisos especiales. Entonces quería pedirle si podía profundizar más en esas propuestas y si tienen más también que nos pueda indicar, porque como tenemos que sistematizar, estamos muy pendientes de lo que nos están indicando. Bueno, es como más de lo que expusieron anteriormente, el teletrabajo o la flexibilidad, la modalidad híbrida, de alguna forma pactarla con el empleador, o sea, que exista, no sé, una ley o algo así que permita que, por ejemplo, la jornada que ahora va a ser de 40 horas, actualmente 45, se pueda pactar según, no sé, la realidad de cada persona. Por ejemplo, acá en la región de Antofagasta, hay muchas mujeres que sus maridos trabajan en minería o mujeres que trabajan en minería también y tienen turnos 7x7. Tengo entendido que los 40 horas no aplicaría para la minería, pero tendría otro tipo de beneficio. Entonces, igual hay realidades súper distintas a lo largo del país. En verano, por ejemplo, están las temporeras. Yo creo que las condiciones de teletrabajo, modalidad híbrida o flexibilidad laboral se pueden ir pactando con el empleador siempre y cuando se cumplan los objetivos solicitados por jefatura, cumpliendo las metas, las tareas indicadas, etc. Y con respecto al tema de permisos especiales, también tiene relación con el cuidado de salud de los niños. Nos tocó ver el tema de la pandemia cuando nuestros hijos estaban con COVID. A nosotros no se nos permitía de alguna forma dejar de trabajar. Entonces teníamos que cuidar al hijo enfermo, se nos otorgaba teletrabajo por un tema preventivo para no contagiar, pero en esos casos a veces uno tiene que cuidar a los hijos cuando están enfermos. Yo hace poco tuve a mi hijo hospitalizado, entonces uno tiene que pedir vacaciones. Creo que de alguna forma esa flexibilidad se puede dar, por ejemplo, hoy día voy a salir más temprano porque tengo una actividad con mi hijo, no sé, cualquier cosa, o tengo un control médico, pero te devuelvo las 2 horas mañana, o 30 minutos diarios, no sé, pero yo creo que si existe la voluntad se pueden llegar a ese tipo de acuerdos. Hay cosas que son, que algunas veces pasan, ocurren, como son las enfermedades de los niños, o de repente se accidenta un niño en el colegio, te llaman, tiene que venir a buscarlo, no tengo red de apoyo, ¿a quién mando? Tengo que salir corriendo. Entonces, como esas cosas, de alguna forma hay empresas que son, o el servicio público es muy estructurado en ese tipo de cosas. Como que se permita que a veces hay imponderables que uno tiene que concurrir de urgencia, o una enfermedad, control médico, más que nada eso, que se considere que las mujeres también como madres o cuidadoras también tienen otras actividades fuera del trabajo. Desde la experiencia sindical, ¿ustedes recuerdan, además de este bono que nombró,
En las negociaciones colectivas, medidas de conciliación que han negociado como sindicatos que podrían como compartir con nosotros. Creo que uno de los problemas que tuvimos con el teletrabajo fue el tema de la desconexión. Hubo muchas jefaturas que en su momento, ya pasada las 6 de la tarde, seguían mandando mensajes o consultas, o antes de las 6 de la mañana ya estaban preguntando algunas cosas. Entonces yo creo que eso tiene que estar bien normado, porque el teletrabajo, de repente, mandos medios lo interpretan como la disponibilidad del trabajador o trabajadora 24/7. Entonces, tiene que haber algo que norme que los WhatsApp, los mensajes, las llamadas estén dentro de un horario establecido. Y no porque esté haciendo teletrabajo, yo le puedo mandar un mensaje a las 8 de la noche al trabajador para recordarle que mañana tiene que tal cosa. Porque eso no te permite lo que es el descanso, lo que es la salud mental de desconectarte de tu trabajo y estar en tu casa. También hasta dónde llegan los límites. Es algo que no pudimos, yo creo que va a ser una tarea de ver, por ejemplo, el tema de los accidentes laborales en la casa. O sea, ¿qué fue? ¿Fue accidente laboral o fue accidente doméstico? Entonces, yo creo que ahí habría que ver cómo se ha hecho, quizá en otros países europeos, sobre todo, estos temas sí que van un poquito más adelante. También, en las casas muchas veces tenemos la silla normal y no una silla ergonómica. Y si tú estás conectado vas a estar gran parte de tu jornada sentado. Entonces, esos costos, los costos de la internet, los costos, etcétera, yo creo que también ahí va un tema que tiene que hacerse responsable la empresa o el servicio del Estado. O sea, ¿cómo cautelo las condiciones laborales físicas? Porque el teletrabajo, uno dice, no, es todo remoto, pero yo también tengo un trabajador que se tiene que sentar, que tiene que tener una pausa laboral preventiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo cautelo esos derechos de los trabajadores? Yo creo que esos son desafíos de cuando se vaya avanzando más hacia el puro teletrabajo. Creo que tiene que haber unos límites respecto al tema de la conexión y desconexión, que tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque en general eso yo creo que te provoca la doble presencia, te estresa más, hay un montón de cosas que no se cautelan. Entonces, ¿cómo cautelamos que las condiciones de trabajo, o sea, por decir, apuntamos hacia un trabajo decente, ¿cómo apuntamos a un teletrabajo decente? ¿Ah? Entonces, con las nuevas tecnologías y todo, ¿cómo lo hacemos? Porque también dependemos de la calidad del equipo que tengamos, dependemos de la calidad de la internet contratada, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con varios factores que tenemos que ir viendo, porque el trabajador se ve en la necesidad de tener un equipo o un internet mayor. En el caso de los vendedores, desde hace mucho tiempo sí, los equipos, los celulares los otorga la compañía, igual que los planes de los celulares también lo otorga la compañía. Pero yo creo que es un desafío que a nivel macro se va a tener que ir viendo. Muchas gracias.